Las filtraciones se han convertido en un problema habitual para las grandes empresas de videojuegos. Desde que la información se transmite a la velocidad del bit, se ha hecho más y más común que cualquier mínimo detalle que se conozca sea de dominio público a los pocos minutos. Cuando hablamos de material del que millones de personas están pendientes, es normal que haya gente que busque la forma de proporcionar esta información antes que nadie, normalmente con la finalidad de conseguir notoriedad. Sin embargo, las filtraciones pueden hacer daño, ya que desequilibran los calendarios de las compañías, que suelen tener medidos bien los tiempos, y porque pueden estropear un escenario y una ambientación perfecta para hacer un anuncio, destapándolo unos días, horas, a veces incluso años, antes de lo previsto. A continuación, te dejamos con algunas de las más sonadas. Número 7. Resident Evil 6. En Polonia, un local vendió copias de Resident Evil 6 en su versión para PS3, poco más de un mes antes de la fecha oficial de puesta a la venta. Un usuario de NeoGAF publicó 3 imágenes que demuestran lo sucedido con una copia original, título que fue adquirido a través del sitio web de esta tienda, recibiendo el juego ese mismo día. En los detalles, el usuario reportó que el empaque del juego está en alemán y que el juego en sí cuenta con subtítulos en inglés y polaco. ¿Resultado? Internet se llenó de gameplays y vídeos destripando la historia y acabando con el secretismo que Capcom quería que hubiese alrededor de su título estrella. Número 6. Mass Effect 3. Un desarrollo como Mass Effect 3 exigía una precaución máxima, pero eran otros tiempos, año 2011. Y una beta publicada en Xbox Live fue el vehículo de la filtración. Para agravarlo todavía más, se filtró el guión completo del juego en una web rusa de fans de Mass Effect. La historia es el pilar fundamental de la saga Mass Effect. Si a esto le sumamos que era la conclusión de la trilogía, nos topamos con un cataclismo para BioWare y Electronic Arts. Los hackers consiguieron extraer el guión gracias a la beta, y el resto es historia, nunca mejor dicho. Número 5. Yakuza 6. En 2018, Sega había compartido una demo en la PlayStation Store de Yakuza 6. Sin embargo, los usuarios se dieron cuenta que esta demo pesaba casi 40 GB. Al jugarlo, resultó ser el juego completo de Yakuza 6 compartido por un empleado de Sega. La compañía logró eliminar la demo falsa, pero tuvo que retrasar el lanzamiento oficial del juego por un mes más. Número 4. Doom 3. La expectación alrededor de Doom 3 fue espectacular. Después de más de una década sin ningún juego de la saga, id Software estaba trabajando en este título que prometía dejar en pañales todo lo que se había hecho antes. Sin embargo, a finales de 2002 se produjo una enorme filtración, no de noticias, vídeos o imágenes, sino de la versión alfa del juego. 3 niveles enteros aparecieron en internet, 3 niveles que ya apuntaban que Doom 3 sería un juego mucho más opresivo y centrado en el suspenso y el terror que sus predecesores, pero que aún estaba extraordinariamente verde. Nunca se supo quién fue el culpable de la filtración o de si fue una maniobra comercial para reavivar el interés. En cualquier caso, miles de personas se descargaron los escasos 300 MB de la versión alfa y sufrieron las inclemencias de un trabajo inacabado, pero también las bondades de poder catar uno de los juegos más esperados del momento. Número 3. The Last of Us Parte 2. A tan solo 2 meses del estreno de The Last of Us, se filtró gran parte de su trama, incluyendo detalles muy relevantes de la misma. La información se esparció por internet a la velocidad de la luz y las redes ardieron como pocas veces antes, conllevando a una fuerte reacción negativa por parte de la comunidad. Sony afirmó haber descubierto a los responsables de la filtración del juego, aseverando que estos usuarios no tenían ningún tipo de relación ni con Naughty Dog ni con la compañía, de manera que terminaban con la teoría que aludía que el culpable había sido un empleado de estas empresas. Naughty Dog, la compañía detrás del juego, publicó en Twitter una respuesta a esta filtración y a los spoilers que circularon. En el tweet, la empresa declaró: "Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ustedes. Es muy decepcionante ver circulando material del juego antes de lanzamiento. Por favor, esquiven los spoilers si pueden y no les digan a los demás qué sucede en el juego. The Last of Us Parte 2 estará pronto en sus manos. Sin importar lo que vean o escuchen, la experiencia final valdrá la pena". Número 2. Half-Life 2. Quizá el caso más mediático junto a The Last of Us 2 y GTA 6. Half-Life 2 es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, lanzado en noviembre de 2004 para PC y posteriormente para Xbox.
Un año antes, un joven alemán llamado Axel Gem filtró el código fuente en Internet. Era octubre de 2003, y el joven hacker hizo un considerable agujero en las cuentas de Valve. La compañía presidida por Gabe Newell reconoció que las filtraciones de Half-Life 2 provocaron pérdidas de hasta $250 millones. Al principio se sospechó de los propios empleados. Tiempo después, comenzaron a llegar correos de un joven pidiendo trabajo a Gabe Newell. El presidente de Valve tuvo una conversación telefónica con él y consiguió engañarle para obtener la confesión. Afortunadamente, fue detenido y Half-Life 2 fue un éxito arrollador de ventas. Número 1. Grand Theft Auto 6. El pasado domingo 18 de septiembre apareció en GTA Forums un misterioso mensaje publicado por un usuario anónimo que se había registrado ese mismo día. Hola, aquí tenéis 90 vídeos y clips de GTA 6. Posiblemente pueda filtrar más datos pronto. Así comenzaba una de las mayores filtraciones de la historia de los videojuegos. El nuevo juego de la saga GTA lleva ya tiempo en desarrollo, pero Rockstar Games no lo había confirmado hasta principios de ese mismo año. La compañía no ha compartido apenas información del juego, ni mucho menos había mostrado vídeos ni imágenes. Lo único que sabíamos es que GTA 6 está en desarrollo. De repente, varias horas de gameplays aparecen en internet, lo que hasta hace unos meses podíamos considerar especulaciones. Han sido confirmadas por las filtraciones de material sustraído a Rockstar Games. No fue hasta la tarde del lunes, más de un día después de la filtración, cuando Rockstar Games confirmó la veracidad del material publicado. Recientemente hemos sufrido una intrusión en nuestra red en la que un tercero accedió ilegalmente y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluyendo metraje de las fases tempranas del desarrollo del próximo GTA, dijo la compañía en un comunicado. En ese mismo texto oficial reconocían sentirse consternados por la publicación de aquellos vídeos. Estamos extremadamente decepcionados de que algunos detalles de nuestro próximo juego hayan llegado a todos vosotros de esta manera. Ya saben que si les gustó el vídeo, pueden darle like y suscribirse al canal, para ver más vídeos como este.